Muy buenas a todos aquellos espectadores que se encuentran viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre los tornados y huracanes simultáneamente. Si quieres saber más datos que no conocías sobre estos dos fenómenos naturales, pues quédate porque este es tu video. Además, si quieres saber algún dato o hecho en específico, este video va a estar dividido por secciones o bloques o líneas de tiempo para que sepas ubicarte mejor. Sin más nada que decir, que comience el video. ¿Qué es un tornado? Antes de conocer todo lo que envuelve a este maravilloso y a su vez peligrosísimo fenómeno natural, debemos saber primeramente que un tornado es una estrecha, o en muchos casos, amplia columna de aire, el cual gira sobre su propio eje y se extiende desde la superficie terrestre hasta una gran nube llamada cumulonimbus o cumulus. A esta gran masa de nube se le denomina a su vez nube madre. Dentro de todas las características que hay entre los huracanes y los tornados, en pantalla dejaremos 6, de los cuales podremos destacar 3, que son que los vientos de un tornado son mucho más agresivos que los de un huracán, ya que estos pueden llegar a incluso a los 500 km por hora. Otra diferencia es que el diámetro de un huracán puede ser cientos o incluso miles de veces más grande y masivo que los de un tornado. Y la última podría ser que en sí el tornado es en realidad un producto de una tormenta o un choque violento entre masas de aire, pero un huracán es en realidad la tormenta en sí, es la tormenta simplemente. Tipo de tornado. Número 1. Tornado múltiples vórtices. Este se refiere a todo aquel tornado con dos o más columnas de aire en las cuales estas columnas giran en torno a un eje en común, produciendo muchas puntas o vórtices en el ciclón. Número 2. Tornado satélite. Este es normalmente confundido con el caso anterior. Sin embargo, la diferencia está en que son dos tornados en los cuales uno es más pequeño que el otro y el más pequeño gira en torno a el tornado más grande formando una órbita, como si fuese un satélite. De allí su nombre. Número 3. Tornado tromba de agua, también conocido como manga de agua. Es todo aquel tornado que se origina sobre el mar o una masa masiva de agua. Número 4. Tornado tromba terrestre. Este se refiere a todo aquel tornado que carece de un mesociclón, haciéndolo mucho más débil que un ciclón común y corriente. Sin embargo, esto no lo hace menos inofensivo, ya que produce una lámina de tierra que puede ser evidentemente dañina para nosotros. ¿Qué lugares son más propensos a ser afectados por tornados? Primero que todo debemos tener en cuenta que los tornados tienden a formarse en lugares amplios y llanos, por los cuales puedan pasar a través de estos. Un país que cumple con estos requisitos es Estados Unidos, ya que casualmente tiene muchos lugares o muchas zonas, ya sea en sus estados o en sus ciudades, que son planos y llanos. De hecho, tienen un lugar llamado el Callejón de los Tornados, que es el espacio geográfico en el país en el cual se producen más tornados en el año. Luego Estados Unidos, Europa o países como Filipinas, Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, etc. Sin embargo, Estados Unidos supera a todos estos países con creces, ya que en la última década promedió 1274 tornados por año. Una barbaridad. Le voy a estar hablando de los niveles de los tornados, que va desde F0 hasta F5, y la F es una medición de la escala de Fujita-Pearson. Ahora, F0 siendo más débil tiene una intensidad de vendaval. ¿Qué significa vendaval? Significa que durante cortos periodos de tiempo la intensidad del viento y el movimiento va a ir incrementando. Tiene una velocidad de 60 a 100 km por hora y de 40 a 72 millas por hora. Por eso los daños en chimenea, rotura de ramas, árboles pequeños rotos, nacos de señales y rótulos. F1, tornado moderado, de 100 a 180 km por hora y de 73 a 112 millas por hora. Ahora, el límite inferior que acabamos de dar, el 100 km por hora, esa sería la velocidad inicial de un huracán. ¿Cuáles son los daños? Arranca partes de algunos tejados, mueve coches y autocaravanas, algunos árboles pequeños arrancados.
F2, tornado importante, esta sería su intensidad. Velocidad del viento de 180 a 250 km por hora y de 113 a 157 millas por hora. Daños considerables, estamos en algo más serio. Arranca tejados, casas débiles destruidas, grandes árboles arrancados de raíz, objetos ligeros lanzados a gran velocidad como un proyectil o una catapulta. F3, tornado severo. 250 a 320 km por hora, 158 a 206 millas por hora. Daños en construcciones sólidas, trenes afectados, la mayoría de los árboles son arrancados. Imagínense un tren que es mucho más pesado que un carro. Imagínense la cantidad de viento, la fuerza que tiene para levantarlo del suelo, para arrastrarlo. F4, tornado devastador, de 320 a 420 km por hora y 207 a 260 millas por hora. Estructuras sólidas seriamente dañadas, estructuras con cimientos débiles, arrancados y arrastrados. Coches y objetos pesados arrastrados. Ya se puede imaginar cómo puede ser esto. F5, tornado increíble, y la palabra increíble, sinceramente, me es irónica porque todos los otros de arriba, devastador, severo, importante y increíble, para ser el más poderoso y el más devastador. Este debería ser devastador, pero bueno, así es como le llaman. 420, 550 km por hora, 261 a 318 millas por hora. Edificios seriamente afectados de ruidos, coches lanzados a distancias superiores a los 100 metros. Aquí se puede imaginar de verdad cómo una catapulta tiraría un avión. O hasta un carro, ya que un avión también puede ser afectado. Es por eso que no se vuela. Estructuras de acero dañadas. Ahora vamos a hablarles sobre las amenazas. Cuando hay una amenaza, usualmente en todas las regiones que pasa un tornado hay alertas, que son las alertas de tornados. Es un aviso emitido por los servicios meteorológicos con el fin de informar que puede ser inminente la formación de un tornado en una tormenta grave o severa. Ahora, cuando ya se hace esta alerta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las prevenciones y seguridad? Antes, tiene que escuchar el estado del tiempo para ver si hay una notificación de que puede pasar algo nuevo. Buscar refugio subterráneo. Contar con accesorios que puedan ayudar, por ejemplo, linternas, radio, agua y comida. Y ropa también, no se olviden de eso. Durante, alejarse de las puertas y ventanas. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, las puertas y ventanas pueden ser destruidas por la fuerza de vientos o abiertas en el caso de la ventana. Pueden romperse y los pequeños pedazos de vidrio pueden ser disparados como un proyectil hacia usted. Lo pueden lastimar. Y no salir de su refugio durante el tornado. Yo sé que esto no debería ser reiterado, pero hay gente que no entiende. Así que por favor, mantenerse en su refugio. Después, estar alerta de las ventanas y puertas rotas. ¿Qué significa esto? Cuando ya sale de que haya pasado todo el tornado, tenga cuidado de no resbalarse, de no caerse, de no cortarse cuando ya haya pasado el peligro, ya que aún así le puede pasar algo. Ayudar a las demás personas que se encuentran en el mismo lugar. Sea buen ciudadano y ayúdelos a salir de esa situación. Si puede, ayúdelos. La formación de un tornado. La mayoría se producen por la inestabilidad atmosférica, debido al calentamiento diurno y a la gran cantidad de humedad o frentes fríos, que se encuentran activos, agrupados en familias o conexión, con tormentas aisladas de gran intensidad. Como puede ver en la diapositiva, se da cuenta que un tornado va lentamente haciéndose como si fuera como una espiral. El movimiento espiral hace que vaya más rápido el movimiento del viento. ¿Cómo afecta el cambio climático a los tornados? En sí, el cambio climático no tiene nada que ver con un tornado, pero sí podría afectar qué tan frecuentemente puede hacerse un tornado, ya que si nos damos cuenta, un cambio climático afecta a todo el mundo. Y eso trae sus consecuencias. Los tornados no son sus consecuencias, pero sí son cosas que pueden pasar. Señoras y señores, tenemos que cuidar de nuestro planeta. Así, muchos tornados van a dejar de pasar más frecuentemente. Menos frecuentemente, o hasta el momento que no puedan pasar ya. Pero si no cuidamos nuestro planeta, poco a poco nos iremos extinguiendo. ¿Qué son los huracanes? Uno de los fenómenos meteorológicos más potentes que existen y que más daño pueden dar a su paso son los huracanes. Un huracán es una forma severa de tormenta tropical. Los huracanes producen vientos fuertes, lluvias abundantes y tormentas eléctricas. Estructura de un huracán. La estructura de un huracán cuenta de 3 partes. Está el ojo del huracán, que es un centro de baja presión y relativa calma que mantiene a los vientos rotando a su alrededor. Puede llegar a medir casi 50 kilómetros de ancho. No existen nubes,
ya que el interior del ojo posee una temperatura alta, con presencia de viento caliente, por lo que el agua al evaporarse es arrastrada hacia arriba, originándose un aire seco incapaz de condensarse y por ende sin nubes. Tiene vientos leves y la presión atmosférica mínima. El ojo está rodeado por una región conocida como la pared del ojo, donde se encuentran los vientos y lluvias más fuertes y está localizado el mayor potencial de devastación del huracán. Se encuentran dos fuerzas opuestas. Está la fuerza del aire que se mueve hacia el centro y la fuerza centrífuga que se mueve hacia afuera. Bandas lluviosas. Son bandas de nubosidades en forma de espiral que pueden converger hacia el centro de la tormenta. Producen lluvias y vientos localmente fuertes que preceden la llegada del huracán. Estas tronadas que se encuentran en las bandas de espiral son relativamente menos intensas que las que se encuentran en la pared del ojo. Para que se pueda formar un huracán deben haber ciertas condiciones. Entre estas, las 4 más importantes son la temperatura oceánica, que debe ser cálida, al menos unos 26 grados Celsius, desde la superficie del mar hasta 15 metros por debajo de esta. A esa temperatura, el agua del océano se está evaporando al nivel acelerado requerido para que se forme el huracán. Es ese proceso de evaporación y de condensación que eventualmente formará las nubes y liberará energía que va a ser la fuerza necesaria para que el sistema tormentoso genere vientos fuertes y lluvia. El viento. Deben ser vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera que no cambian mucho de dirección y de velocidad. También la presencia de viento cálido cerca de la superficie del mar que permite que haya mucha evaporación y que comience a ascender sin grandes complicaciones, originándose una presión negativa que arrastre el aire en forma de espiral hacia adentro y arriba, permitiendo que continúe el proceso de evaporación. En los altos niveles de la atmósfera, los vientos deben ser débiles para que la estructura se mantenga intacta y así entonces no se interrumpa el ciclo. El giro. La rotación de la Tierra eventualmente le da movimiento en forma circular a este sistema que comienza a girar y desplazarse como un enorme trompo. Este giro se realiza en sentido contrario de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido favorable en el hemisferio sur. ¿Cómo se forma un huracán? El huracán tiene un centro que es más cálido que el aire que lo rodea y recibe su energía de la condensación del vapor de agua. El vapor comienza a expandirse y ascender rápidamente. Al llegar a las zonas altas de la atmósfera, donde la temperatura ya no es tan alta, este vapor vuelve a condensarse, liberándose así gran cantidad de energía y originándose enormes nubes y abundantes lluvias. En la zona inferior de los huracanes, el aire es succionado hacia el centro de este. En los niveles medios hay circulación ciclónica de aire ascendente. Y en la parte superior del huracán, sobre los 6.000 metros aproximadamente, el aire se mueve hacia afuera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Mitsuri Pardo y vengo a hablarles sobre la categoría de los huracanes. La escala de los huracanes según Saffir-Simpson categoriza cada huracán con un número del 1 al 5, según la intensidad de sus vientos. Como la fuerza puede aumentar o disminuir, lógicamente la escala de un mismo huracán varía según su formación e impacto. Huracán de categoría 1 registra vientos sostenidos que van de 118 a 153 km por hora, así que es el más ligero de todos. Causa daños mínimos principalmente a árboles, vegetación, casas movibles o remolques que no estén bien sujetos. Destrucción total o parcial de tendido eléctrico y letreros mal instalados. Daños menores a los muelles. Huracán de categoría 2. Vientos extremadamente peligrosos que van de 154 a 157 km por hora. Pueden arrancar árboles, dañar ventanas y puertas precarias. Daño considerable a muelles y embarcaderos y las marinas sufren inundaciones. Huracán de categoría 3. Ocasiona daños devastadores. Sus vientos se registran de 178 a 208 km por hora. Causa amplios daños a grandes árboles
derribando al igual anuncios y letreros que no estén sólidamente instalados. Daños a los tejados de los edificios y también a puertas, así como a la estructura de los edificios pequeños. Huracán de categoría 4. Los daños que produce son catastróficos. Registra vientos que van de 209 a 251 km por hora. Amplios daños a techos, puertas y ventanas. Hundimiento total de techos en viviendas pequeñas. Evacuación masiva de los residentes en un área de 500 metros de la costa y también en terrenos bajos hasta 3 kilómetros adentro. Huracán de categoría 5. Es la categoría más alta de todas. Cuenta con vientos sostenidos que van de 252 km por hora o más y el daño es catastrófico. Árboles y arbustos son totalmente arrancados de sus raíces por el viento y causa marejadas que van de 4.29 a 5.94 metros por encima de lo normal. ¿Cómo afecta el cambio climático a los huracanes? La comunidad científica trabaja para comprender las formas en las que el calentamiento global afecta a los huracanes y las tormentas tropicales, incluida su influencia en los patrones de viento. No hay un consenso científico sobre el incremento de huracanes debido a los cambios climáticos. Sin embargo, sí hay una relación entre el calentamiento global y la densidad y comportamiento de los huracanes. Los huracanes no existen por el cambio climático, pero este sí explica los cambios en sus patrones que son la frecuencia, intensidad y recurrencia. Las aguas oceánicas donde se forman los huracanes están sufriendo un incremento de temperatura, de manera que intensifican las tormentas generando huracanes más virulentos. Además, investigadores muestran que cada vez que un huracán se estanca, lo que provoca son lluvias más extremas. En esta situación, el huracán no pasa de largo, sino que se mantiene más tiempo en una zona causando más destrozos. No tiene sentido esperar de brazos cruzados hasta que el próximo huracán nos alcance. No tiene sentido seguir emitiendo gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del océano, que a su vez carga de energía a los huracanes. Pero es fundamental acelerar la transición energética y ecológica para llegar a cero emisiones en todos los países. ¿Cómo nombran los huracanes? En el siglo XIX y principios del siglo XX, muchas tormentas tropicales arrasaban las Antillas y eran denominadas con el nombre del santo del día en el que estaba el lugar. Por ejemplo, el huracán que azotó a Puerto Rico en 1825 fue denominado Santa Ana, y en otro que fue en 1928 se denominó San Felipe. El meteorólogo australiano Clement Radcliffe fue el primero que utilizó un nombre propio para determinar un fenómeno meteorológico. A finales del siglo XIX, al parecer, empezó a denominarlos por orden alfabético, primero siguiendo el alfabeto griego y luego el romano. Luego optó por nombres mitológicos y de políticos que no le gustaban, y finalmente se decantó por nombres femeninos. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luz Zapateiro y el día de hoy voy a hablarles sobre los huracanes. Como primer punto voy a mencionar qué lugares se ven afectados por los huracanes. Las áreas que están en mayor riesgo son los países Isla del Caribe, al norte de Trinidad, México y sureste de los Estados Unidos, Centroamérica al norte de Panamá y en grado limitado la costa norte de América del Sur. Como segundo punto se va a mencionar las zonas con más riesgo de huracanes. Las zonas con más riesgo de huracanes son las zonas costeras, como lo sería el Atlántico Norte. El Atlántico Norte incluye lo que es el Océano Atlántico, Golfo de México y el Mar Caribe. El Pacífico Noreste, el Pacífico Noroeste, que incluye Asia y el Mar de China. El Índico Norte, el Índico Sudoeste, el Índico Sudeste australiano y el Australiano Pacífico Sudoeste. Siguiente punto, las amenazas. Las mayores amenazas que presentan los huracanes son los fuertes vientos y las inundaciones que acompañan a los huracanes. Afectan a millones de personas todos los años. Destruyen sus casas, las infraestructuras básicas, causan daños en los cultivos, los mercadeos de alimentos y provocan la muerte de los animales.
Mencionaré dentro de las amenazas un término llamado la marejada. La marejada es un domo de agua de 80 a 160 kilómetros de ancho que choca con las costas debido a que es impulsada por la fuerza de los vientos provocados por la tormenta. La marejada combinada con la marea crea lo que se le llama marea de tormenta. Esta puede incrementar el nivel normal de agua de 4.5 metros o más. Siguiente punto, tocaremos las medidas de prevención y seguridad. Las medidas de prevención en caso de contingencia meteorológica. Como primer punto, llenar, tapar y asegurar los tinacos. Segundo punto sería asegurar de almacenar agua y hacer uso racional de este líquido vital. Limpiar el techo, canales, desagües y coladeras. Mantén libre de basura al frente de tu casa. Cierra ya la llave de paso. Asegúrate de llenar tu cisterna y taparla para evitar la contaminación. ¿Cómo actuar en caso de un huracán? Te vamos a mencionar los puntos de cómo actuar antes, durante y después de un huracán como medidas de seguridad y prevención. Antes de un huracán, lo primero que tienes que hacer es preparar tu maleta de emergencia para usted y para su familia. Dentro de ella, ¿qué debería llevar? Elementos básicos de primeros auxilios, como lo que serían sus medicamentos y entre otras cosas. Botellas de agua, alimentos enlatados, documentos personales, dinero en efectivo, linterna y ropa. Asegúrese de llenar el tanque de su vehículo con gasolina. Identifique las zonas más cercanas y el albergue más cercano. O sea, las zonas más seguras y el albergue más cercano. Durante, lo más importante es mantener la calma. Siempre mantenga la calma. Esté atento a los eventos noticiosos que se podrían estar anunciando durante cualquier medio que usted tenga disponible en ese momento. Un ejemplo sería la radio, la televisión. Esté atento también a los eventos de evacuación. Evite salir a la calle a menos que se emita una orden de evacuación. Salga de su casa en cuanto se emita la orden de evacuación. Después de el huracán, tiene que asegurarse de que su familia se encuentre bien. Asegúrese también de revisar las condiciones de su vivienda, como serían la instalación eléctrica y las tuberías de agua. Aumente la medida de higiene en sus alimentos y si fue evacuado, regrese a su vivienda hasta que las autoridades lo indiquen. Muchas gracias por escuchar mi charla y asegúrese, espero que todo esto le haya ayudado a estar más consciente sobre las medidas de seguridad y prevención durante estos tipos de ocasiones. Y recuerde, mantener la calma. Estas asombrosas imágenes son de un tornado originado en Wray, Colorado el 7 de mayo del año 2016, siendo categoría F2, produjo vientos máximos de 210 km por hora. Y este es el huracán Otto, el cual se manifestó en noviembre de ese mismo año, calificado como uno de categoría 3. Pasó por las costas de Panamá, Costa Rica, Colombia y Nicaragua. Se convirtió en una de las tormentas tropicales más grandes de su temporada. Ahora se preguntarán, ¿por qué damos estos datos? Pues, pasará por su cabeza la idea de que, en efecto, un tornado puede resultar más devastador que un huracán. Sin embargo, este pensamiento está en su mayor parte errado, ya que si lográsemos encoger un tornado de 400 metros de ancho al tamaño de un trompo de 5 centímetros, un huracán encogido a la misma escala sería del tamaño de ese mismo tornado. Asombroso, ¿no? Pero estas dos tormentas, si así podemos llamarles, no son ni de cerca las más masivas y destructivas de su tipo. ¿A quién se le concede este título?
El peor tornado de la historia registrado ocurrió en Daltipur y Salturia, Bangladesh, el 26 de abril de 1989, cual dejó a 80.000 personas sin hogar. Era un tornado F5, con una cantidad desconocida de daños económicos. Todos los árboles y casas en un área de 3,75 millas cuadradas del camino del tornado fueron arrancados o destruidos. El tornado arrasó barrios marginales y áreas pobres, donde las casas eran de construcción tan pobre que un fuerte viento podría derribarlas. Saturia y Magnash fueron completamente destruidos por esta tormenta. Algunos científicos especulan que las condiciones de sequía que sufría la región contribuyeron a la fuerza de la tormenta. El Gran Huracán de 1780, también conocido como Huracán San Calixto, el Gran Huracán de las Antillas, el Gran Huracán de las Indias Occidentales y el Desastre de 1780, fue el huracán atlántico más mortífero. De hecho, la cantidad de muertes que este huracán de categoría 5 tiene es el más grande en la historia registrada. Siendo de categoría 5 y con unos vientos de hasta 370 km por hora, se estima que 22.000 personas murieron en las Antillas Menores cuando la tormenta atravesó las islas del 10 al 16 de octubre. Se desconocen los detalles sobre la trayectoria y la fuerza del huracán, ya que la base de datos oficial de huracanes del Atlántico solo se remonta a 1851. Lo más recomendable para mantenerse a salvo es seguir los reglamentos y pasos que brinda el CS, por sus siglas en inglés Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que dejaremos como uno de los primeros links en la descripción. Sin lugar a duda, estos dos fenómenos naturales son de temer. No obstante, hay que tener en cuenta que gracias a la tecnología y a las adaptaciones que hemos desarrollado durante décadas, están y seguirán siendo nuestras mejores líneas de defensa.